7:39 minutos. ADN. Bien, ya hablábamos de Viña del Mar, ahí nos vamos a quedar con el ojo puesto en esa zona y con algún contexto mayor también, porque se acaba de conocer un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos, ahí CLAPES, de la Universidad Católica, que calculó costos de la reconstrucción en la región de Valparaíso. Hay varios números que están dando vuelta. Este estudio habla de 735 millones de dólares. El Ministerio de Hacienda daba a conocer ayer mismo una estimación como genérica, son cálculos que a veces son un poquito al vuelo en esta etapa tan inicial, cercano a los 1.000 millones de dólares. Tenemos en la línea al economista Luis González, coordinador económico en cambio climático, energía y medio ambiente de CLAPES UC. Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Hola. Buenos días, Paula, Mauricio, muchas gracias por contactarme. Al contrario, gracias a ti, Luis. Y bueno, queremos saber qué elementos pueden dar sustento a cálculos que se hacen en esta etapa. A ver, cuáles son los insumos que se usan y cómo se llega a estos números y cómo toman ustedes los distintos cálculos que se hacen, como este mismo de Hacienda, en cuanto al costo de la reconstrucción. No sé si el costo de la reconstrucción equivale o no necesariamente al costo de lo dañado, de lo perdido. Sería muy difícil llegar a una equivalencia 1 a 1 porque inclusive hay pérdidas que no son observables y por lo tanto es difícil. Y entendiendo esa dificultad, lo que hemos hecho en CLAPES, y esto ya se viene haciendo por varios años, por ejemplo, hemos evaluado los costos del gran incendio del 2017, que son como 500,000 hectáreas, lo mismo el año pasado, el 2023, y ahora este año. La metodología que nosotros aplicamos es evaluar, por ejemplo, la pérdida de las viviendas, ¿no es cierto?, y también cuando amerita el capital natural. A diferencia de los dos periodos anteriores, estoy hablando de 2017 y 2023, en este gran incendio, la gran diferencia y lamentable es que se ha dañado una zona urbana, por lo tanto los costos son mucho mayores. Claro, porque ahí, Luis, 700... a las viviendas hay que sumarle, por ejemplo, otro tipo de infraestructura, digamos, cuando estamos hablando de una zona urbana y derechamente urbanizada, con luz, con alcantarillado, con sistema... Con antenas celulares. Exacto, con claro, todo lo que eso implica, ¿no? Exactamente. Y ahí el catastro es el clave. Lo que nosotros hemos tomado es un grado de afectación, digamos, de las viviendas, ¿no es cierto? Hemos asumido que pueden haber distintas categorías de afectación, algunas que hayan sido completamente dañadas, y además, como tú bien mencionas, Paula, hay la afectación, digamos, de carreteras, servicios de luz, de agua, que poco a poco las hemos ido registrando. Con esos números, más, por ejemplo, el valor de una vivienda social, asumiendo que podría reponerse de esa manera, es que llegamos a estos 730 millones de dólares. El ministro de Hacienda ayer habla de 1.000 millones. ¿Ustedes con cuántas viviendas hicieron su estimación? ¿Con cuántas viviendas afectadas me refiero? Porque ya se está hablando de 7.000 viviendas afectadas según un catastro que todavía sigue siendo preliminar. Exacto. Nosotros todavía tenemos en torno a las 4.000 viviendas, entonces por lo tanto esa es una diferencia que puede explicar la estimación con Hacienda, pero en esto quiero ser súper claro, nosotros simplemente estamos tomando el valor económico de esas viviendas, no estamos y infraestructura que se ha declarado como dañada. Otros costos no los tomamos porque no están catastrados, digamos, oficialmente. Ya, y en todo caso ustedes, junto con ese cálculo del costo de los daños a las viviendas, que según veo aquí en el informe que publicaron, que difundieron, asciende a sobre 273 millones de dólares, hablan de otros 450 millones por esos daños a la otra infraestructura. O sea, ahí está el mayor costo, ¿no? Y eso es fundamentalmente, ¿qué? Calles, rutas, tendidos energéticos y servicios básicos. ¿Algún otro que no tenemos en la mente? Sí, exactamente. Son daños principalmente a tendidos eléctricos, infraestructura
digamos, en acceso de caminos que hay que reponer, ¿no es cierto?, retiro de escombros. Es un estimado en función a estos incidentes observados históricamente, que por la superficie hemos podido alcanzar a estimar en ese valor. Sin embargo, también reconocemos que este es un valor preliminar, porque salimos muy rápidamente con una primera estimación, porque es importante tener, digamos, la cuantificación para enfrentar una planificación de reconstrucción temprana. Sí, no se han cumplido todavía ni las 2 primeras semanas después del desastre. Luis, aquí lo interesante también es comparar con la historia. Tú hacías referencia justamente a otros eventos catastróficos y ustedes hacen esa comparación. Esto, a ver, ¿es de lo peor que hemos sufrido? ¿Es verdad? ¿Es razonable la comparación con los daños del terremoto 2010, terremoto y tsunami? ¿Esas son las 2 principales catástrofes de estas décadas, al menos de las que ustedes tienen en el registro? En términos de, si queremos catalogar esto como desastres naturales, sí, evidentemente el grado de afectación, especialmente para las vidas humanas, está entre uno de los más grandes. Solamente considerando, si comparamos solamente entre incendios, también lo es, y lo más valioso, digamos, que es la vida de las personas, definitivamente es muy doloroso. En términos de incendios, el tema es que los incendios generalmente se estaban dando, digamos, en plantaciones forestales, en zonas forestales, ¿no es cierto?, con baja incidencia con respecto a las viviendas. Lo que vemos acá es que ya derechamente se entra en una zona urbana. Y acá también, y esto es importante, ya entrando en el terreno de las políticas públicas, digamos, y de los incentivos que tienen los hogares, las personas, las empresas, es importante conocer cuál fue el origen. Y en esto los datos históricos nos mencionan que más del 95% de los incendios, de hecho, escuché al presidente cuando hizo el lanzamiento de la temporada que el 99% de los incendios son provocados. Entonces, aquí la pregunta es conocer qué pasó acá, si fue provocado y cuáles son los incentivos para esos móviles. En ese sentido es realmente muy costoso este incidente. Yo sé que no es comparable con un terremoto, con un tsunami, pero en términos de costo de vida es muy lamentable. Estamos conversando con Luis González, coordinador económico en Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente de CLAPES de la Universidad Católica. Luis, tal vez no es el mejor ejemplo, pero es el que se me ocurre ahora. Cuando, por ejemplo, un taxista lo chocan, él tiene el daño del auto, pero además tiene que dejar de trabajar varios días por el auto. ¿Hay forma de cuantificar ese costo en relación a la tragedia de Valparaíso y sumarlo a lo de la infraestructura y lo de las viviendas, que es lo que aparece como más evidente? Hay personas que han perdido su trabajo, hay empresas que resultaron incendiadas y no son pocas en el sector industrial de Viña del Mar, particularmente ahí en El Salto. En el caso del taxista se llama lucro cesante. ¿Cómo se incorpora ese costo también al monto total de lo que va a costar, en definitiva, esta emergencia? Tu ejemplo es muy bueno, Paula, y en ese sentido, en economía nosotros entendemos como el costo de oportunidad, o digamos las facilidades en las cuales tu productividad se ven afectadas. Resulta que no solamente perdiste el taxi porque lo chocaste, ¿no es cierto? En este caso perdiste donde descansabas, donde morabas, ¿no es cierto?, donde te alimentabas, y por lo tanto las horas de trabajo que esos trabajadores, esas familias, digamos, dedicaban a otra actividad, ahora la dedican a reconstrucción, o sea, a buscar inclusive dónde encontrar refugio. Entonces, y nosotros hacemos mención a eso en un poco las conclusiones, que aquí hay un costo inmediato, ¿no es cierto?, que es la pérdida del capital, el stock de capital en este caso sería la vivienda, ¿no es cierto? Pero además hay un efecto, digamos, en la productividad, y eso quiere decir que, por ejemplo, las horas que tú dedicabas para trabajar, para desplazarte y demás, ahora se incrementan en otra actividad que no necesariamente
considera ingresos para tu familia. De hecho, mucha gente, sentido, perdón Luis, mucha gente perdió su trabajo que desarrollaba en la casa, o hay gente que trabaja en servicios, entonces también se le dañó su... hay gente que tiene pequeñas pymes montadas en el patio de la casa, digamos. No sé, un horno. Claro. Una máquina tejedora, vaya a saber uno. Pero ¿eso está incorporado en el cálculo o habría que sumarlo? Habría que sumarlo, y la dificultad y lo difícil, digamos, de tomar los datos y hacer una estimación. Nosotros sabemos que existe ese costo que está ahí, no lo podemos identificar, ¿no es cierto? O sea, sería muy interesante tener, por ejemplo, una encuesta que tenga los datos que están presentes ahí. Teóricamente sabemos que está ahí, tenemos algunas inferencias por el ingreso per cápita, tal vez de la comuna, pero para focalizarnos en esos temas, sabemos que estas estimaciones que presentamos son el nivel bajo, ¿no es cierto? O sea, el desde. Y es importante también considerarlo para adelante. Pero aquí también es importante considerar la reconstrucción de que hay zonas que eran informales. Y que eran construcciones que por décadas se ha dejado, digamos, han pasado de asentamientos, se han ido normalizando, y esa también es una pregunta importante para lo que queda hacia adelante y para otros eventos. ¿Qué estamos haciendo con los barrios que no cumplen con las normas o con los estándares previstos? Puede ser que estos estándares estén bien escritos, bien regulados, pero no hay una fiscalización. O por el otro lado, la pregunta es ¿por qué ocurren estos asentamientos? Entonces, yo creo que este incendio ha levantado muchas preguntas alrededor, y es importante analizarlas con estos datos que empiezan a salir. Eso está en el debate. Luis, quiero aprovechar este contacto contigo para preguntarte por otro de los campos de tu expertise y del trabajo ahí en Clapes UC, el de la energía, a propósito de lo que estamos viendo con los precios de los combustibles. Ahí tema de bolsillo, entramos ahora más saliéndonos del tema de la emergencia, porque se ha producido un aumento del dólar que pareciera ser como el factor principal que está incidiendo ahora en las alzas de las bencinas. Ya tuvimos un alza que interrumpió toda la secuencia de bajas que habíamos tenido en los meses previos, y lo que nos tememos es que la actividad mundial, el crecimiento en Estados Unidos, las guerras, en fin, sigan manteniendo o vuelvan a hacer subir el petróleo y los combustibles, ¿o no? ¿Lo ves así o no eres tan pesimista? Mira, Mauricio, lo que hemos visto en las últimas semanas es un incremento del precio del petróleo, en este caso el Brent, que es el de referencia para Chile, ha pasado de $75 a $81. Entonces ese es un primer golpe. El segundo golpe es el que hemos visto en los días pasados, ayer o antes de ayer, se alcanzaba el máximo, casi volviendo a los 1,000 pesos por dólar, ¿no es cierto? Estoy hablando del tipo de cambio. Sí. Y ya son dos determinantes de los tres que afectan a la gasolina. El tercero es, digamos, el acumulado de los subsidios que representa el sistema Merco. Entonces, con esas tres variables, sabemos con certeza que el 29 de febrero, por ejemplo, vamos a tener un alza en el precio de la gasolina, eso en el corto plazo, de lo que mandata, digamos, el mecanismo, entre 28 pesos, digamos, para la gasolina 93 y 16 pesos para el diésel. Eso en el muy corto plazo vamos a tener un alza. Yeah. Y en el mediano plazo lo que está pasando es que estos impactos, por ejemplo, solamente la variación desde el principio de año hasta estos días, digamos, de los 1,000 pesos, que es un 12% de depreciación, implican un incremento de 60 pesos solamente esa variación del tipo de cambio en la gasolina, y esos 60 pesos se van distribuyendo. Entonces es muy probable que el primer trimestre, o sea, hasta marzo, tengamos alzas como tú mencionabas, Mauricio. Ya, y la próxima 29 de febrero, que es cuando ya se cumplen estos periodos, estos lapsos de 3 semanas, alza de 28 a 30 pesos, y vendría otra más parecida entonces en marzo. Es muy probable, por las condiciones externas, lo que estamos viendo es que es muy probable que tengamos, inclusive en marzo, algunas alzas mayores. Ya, se nos viene marzo con todo, entonces. Siempre, se nos va a aparecer marzo también. Luis González, coordinador económico en Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente de Clapes UC. Muchas gracias por este análisis aquí compartido en ADN hoy. Gracias, Luis. A ustedes, Paula, Mauricio, un gusto saludarlos. Igualmente, buenos días. 7:54.